Elena, Daisy Ridley, esconde un gran secreto. Es la hija del rey del pantano, un hombre tan cruel que fue capaz de secuestrar a la madre de Elena, dejarla embarazada y aún después de nacer la niña, mantenerlas cautivas a ambas. Sin embargo, Elena es capaz de sentir algo bueno por ese hombre y será la única que, tras escaparse de la cárcel en la que permanece desde que madre e hija fueran liberadas, podrá encontrarle. Resumen del cine presenta La hija del pantano, pero antes, ve a la casilla de comentarios y déjalo allí. En las profundidades de un bosque aislado, alejada del mundo exterior, habita una familia en una modesta cabaña. Se alimentan exclusivamente de lo que cazan y cultivan con sus propias manos. Entre ellos destaca Elena, una jovencita extraordinariamente perspicaz y valiente, capaz de descubrir huellas e identificar si un animal transitaba a paso veloz o calmado durante sus recorridos por el entorno silvestre. Una mañana, ignorando el llamado maternal, Elena decide marchar junto a su padre a una jornada de cacería, aun conociendo que a su regreso le esperará el doble de labores domésticas como castigo por su desobediencia. Padre e hija avanzan cautelosamente por la espesura del bosque, descubren rastros frescos y persiguen el sendero hasta localizar finalmente a su presa. Jacob entrega un arma a Elena, advirtiéndole con severidad que si falla, padecerán hambre esa noche. La joven intenta concentrarse y apuntar con precisión, pero antes de poder disparar, el animal huye precipitadamente. Elena no comprende qué ocurrió, pues está segura de no haber emitido sonido alguno. Tras meditar unos instantes, concluye que la criatura percibió su aroma en el aire. Al regresar a su hogar, Betet aguardaba con el fuego preparado para iniciar la cocción. Jacob convoca a Elena, anunciándole que recibirá lo que ha merecido ese día, una marca rudimentaria en su piel como lección. Elena se sienta mientras su padre tatúa su cuerpo, observándolo estoicamente sin manifestar dolor ni quejidos. Cuestiona a su padre por qué su madre siempre parece enfadada con ella. Durante una tarde de recolección de frutos silvestres, Elena escucha un ruido extraño cerca del río. Al aproximarse sigilosamente, observa a su madre caída del bote mientras Jacob la auxilia para levantarse. Por la noche, mientras la luna ilumina el cielo, tocan un instrumento fabricado artesanalmente por su padre, pero pronto Elena es reprendida duramente por su madre. Así que desiste de continuar, intercambiando una mirada cómplice con su padre antes de retirarse a descansar. A la mañana siguiente, se despiertan para salir nuevamente de cacería. Pero antes examinan si las trampas han capturado alguna presa. Elena se sorprende al encontrar únicamente una pata de animal. Intrigada, pregunta a su padre dónde está el resto del cuerpo, a lo que él responde con una valiosa lección. El animal sacrificó lo necesario para sobrevivir. Enseñanza que resonará profundamente en Elena más adelante. Otro día, mientras prepara los alimentos, Elena percibe un sonido inusual proveniente de la bodega. Al acercarse para investigar, observa a través de un pequeño orificio a su padre ocultando cuidadosamente un arma. Al salir, ella le cuestiona cuándo podrá tener la suya propia en casa como él. A lo que Jacob responde que cuando ella demuestre ser una cazadora tan habilidosa como él. Una noche, los aullidos de un lobo resuenan por todo el bosque. ¡Elena! Despierta sobresaltada y al abrir la puerta descubre a un lobo junto a su cría frente a la cabaña. Sugiere a su padre que quizás podrían ofrecerles algunos restos de comida, pero Jacob aprovecha para impartirle otra lección crucial. Le explica que no existe nada más puro que el instinto de supervivencia. Le pregunta qué haría con los lobos si ella estuviera muriendo de hambre. Ante el silencio de Elena, su padre sentencia que serían simplemente su presa. Luego, le entrega el arma para que acabe con la vida del lobo, pero ella duda, preocupada, por el destino de la cría. Jacob explica que sin su madre, la cría sufrirá inevitablemente y morirá. Sin embargo, Elena no puede apretar el gatillo, por lo que su padre toma el arma y dispara, acabando con ambos animales. Después, pronuncia palabras que quedarían grabadas permanentemente en la memoria de Elena. Siempre debes proteger a tu familia por encima de todo. En otra ocasión, Jacob parte solo de cacería, explicando que será uno de sus viajes solitarios. Elena intenta ayudar en los preparativos,
pero su padre le promete traerle una sorpresa especial a su regreso. Se despide afectuosamente, dejando a Elena a solas con su madre, situación que siempre resulta tensa. La mañana siguiente, el padre de Elena aún no ha regresado al hogar. Mientras ella mata el tiempo realizando labores, escucha un ruido extraño que capta su atención. De entre los árboles aparece inesperadamente un hombre conduciendo una cuatrimoto, quien explica desorientado que lleva horas perdido sin encontrar el camino de vuelta al sendero principal, además de no tener señal de comunicación en su dispositivo. Súbitamente, Bettet interrumpe al forastero y comienza a clamar desesperadamente por auxilio. Se aproxima velozmente hacia la cuatrimoto, insistiendo que debe marcharse inmediatamente antes de que él regrese. Toma a Elena con firmeza y ambas suben al vehículo, exigiendo al desconcertado hombre que las aleje del lugar sin demora. El extraño, confundido por la situación, manifiesta que no puede simplemente llevárselas sin justificación alguna. De repente, un disparo certero en el cuello abate al hombre, quien cae inerte al suelo terroso. Jacob, el padre de Elena, ha regresado inesperadamente. Bettet, en un acto desesperado, arranca la cuatrimoto de inmediato, pero Elena forcejea vigorosamente, intentando liberarse para regresar con su padre. Durante el violento forcejeo, arranca accidentalmente un collar del cuello de Elena que cae al suelo. Luego, en un momento de desesperación, Bettet se abalanza sobre su hija, quien no cesa en su resistencia y la golpea contundentemente con una roca en la cabeza, dejándola inconsciente. Tiempo después, Elena recupera la conciencia en una habitación desconocida, rodeada de luces eléctricas, aparatos modernos y un reloj de pared. Pronto aparece un oficial de policía llamado Clark Beckham, quien intenta tranquilizarla explicándole con voz calmada que su madre se encuentra en la habitación contigua. Ella pregunta ansiosamente por su padre, pero el agente le asegura que no está presente y que ya no existe motivo para temer. Al escuchar estas palabras, Elena abandona precipitadamente la habitación en búsqueda de su madre. Al encontrarla, le suplica regresar a casa, pero Bettet le revela una verdad devastadora. Aquella cabaña en el bosque jamás fue realmente su hogar. Años atrás, Jacob la había secuestrado y llevado contra su voluntad al bosque, pero ahora él nunca podrá acercarse a ellas nuevamente. Elena, indignada y confundida, acusa a su madre de mentir despiadadamente. De pronto, percibe un sonido familiar y al girar hacia un callejón oscuro, distingue la silueta de su padre. Cuando ambos se disponían a emprender el regreso a su vida anterior, la policía aparece súbitamente, acorralando a Jacob sin posibilidad de escape. En un gesto de despedida, Jacob entrega a Elena un instrumento musical artesanal, prometiéndole que encontrará la manera de buscarla nuevamente. La niña grita desesperadamente a los policías que su padre no ha cometido acto ilícito alguno, pero las autoridades ordenan firmemente que se aleje de la menor y se coloque en posición de arresto. Jacob intenta huir, pero los agentes logran capturarlo mientras Elena observa impotente toda la escena. El caso adquiere notoriedad nacional cuando se revela que Jacob, apodado el Rey del Pantano, había mantenido secuestrada a Bettet durante 12 largos años, hasta que finalmente ella consiguió escapar junto a la hija que concibió durante su prolongado cautiverio. Tras el proceso judicial, Bettet experimentó graves dificultades para adaptarse a la vida en sociedad y raramente se dejaba ver en espacios públicos. Trágicamente, falleció en lo que parecía ser un suicidio. Por su parte, Elena logra construir una nueva existencia junto a su pequeña hija Marigold y su esposo Stephen. Disfruta compartiendo tardes apacibles en el parque con su hija, transmitiéndole conocimientos sobre las diferentes especies de árboles y animales que aprendió durante su infancia en el bosque. Sin embargo, conserva marcas imborrables de su pasado. Los tatuajes que Jacob le realizó durante su niñez. Una tarde, mientras observan las nubes recostadas sobre el césped, su hija le pregunta inocentemente cuándo podrá hacerse uno de esos intrigantes tatuajes. Elena responde con humor que tendrá que esperar hasta cumplir 82 años. Su hija, perspicaz, le señala que ella se los hizo siendo joven, a lo que Elena responde con melancolía que desearía no haberlo hecho jamás.
De regreso a casa, encuentran a Stephen preparado para disfrutar de un picnic familiar. Elena sugiere que ellos se adelanten mientras ella los alcanza posteriormente, pero Stephen, conociendo sus hábitos, sabe que probablemente nunca aparecerá, pues a Elena no se le dan bien esas actividades sociales. Durante el picnic, algunos asistentes curiosos interrogan a Elena sobre el origen de sus misteriosos tatuajes. Ella miente hábilmente, afirmando que se los realizó en San Francisco durante su adolescencia rebelde. Cuando le preguntan por sus progenitores, vuelve a mentir, diciendo que su padre trabajaba en el sector de seguros y su madre ocasionalmente en telemarketing. Elena ha tomado la firme decisión de enterrar su traumático pasado y no ha revelado la verdad a nadie cercano. Por la noche, después de narrar un cuento para dormir a su hija y retirarse a descansar, en otro lugar distante, Jacob es trasladado junto a otro recluso bajo custodia policial. Sin que el oficial lo advierta, logra escupir un gancho metálico que utiliza hábilmente para liberarse de las esposas. Rápidamente ataca al guardia, arrebatándole su arma reglamentaria y disparando al conductor, lo que provoca un violento accidente vehicular. A la mañana siguiente, tras regresar de su jornada laboral, Elena se sorprende al encontrar numerosas patrullas policiales frente a su domicilio. Alarmada, abandona precipitadamente su vehículo en busca de su hija, pero los agentes la tranquilizan asegurándole que la situación no involucra a Marigold. Le informan que su padre, junto a otro prisionero peligroso, ha escapado la noche anterior durante su traslado hacia una penitenciaría de máxima seguridad. Los investigadores la interrogan sobre posibles intentos de comunicación recientes y potenciales lugares donde Jacob podría refugiarse. Elena afirma categóricamente que su padre desconoce su domicilio actual, ignora su apellido de casada y no posee información alguna sobre su vida presente. En ese preciso instante, llega Stephen y cuestiona a Elena sobre la situación. Ella se ve obligada a revelarle una verdad que había ocultado. Su padre biológico es Jacob Holbrook, tristemente célebre como el Rey del Pantano, quien acaba de fugarse de custodia policial. La revelación de que Elena le ocultó esta verdad fundamental, sumada a la incertidumbre sobre si Jacob podría aparecer en cualquier momento, impulsa a Stephen a llevarse a su hija consigo y prometer contactar a Elena más tarde. En ese preciso momento, aparece otro oficial informando que el FBI requiere la presencia de Clark en la central. Le comunican que han encontrado el cuerpo sin vida de Jacob dentro de la jurisdicción estatal y suponen que intentaba cruzar hacia Canadá. Aparentemente, el conductor perdió el control del vehículo, posiblemente por fatiga, impactando contra un árbol y provocando un incendio devastador. Los cadáveres sufrieron quemaduras que imposibilitan su identificación visual, pero están convencidos de que Jacob se encuentra entre las víctimas debido a 3 característicos dientes de oro que coinciden con los que tenía cuando Elena convivía con él. El oficial Clark le pregunta a Elena si se encuentra bien emocionalmente, pero ella responde con frialdad que para ella, su padre falleció hace 20 años, mucho antes de este incidente. Días después, Stephen regresa al hogar familiar junto a Marigold, quien expresa su pesar por la pérdida del abuelo de Elena. Sin embargo, ella le aclara que Jacob dejó de ser su padre verdadero hace mucho tiempo. Stephen lamenta que Elena no hubiera confiado en él desde el principio, compartiendo su historia completa, pero ella argumenta que de haberlo hecho, probablemente nunca habrían formado una familia ni tendrían a su maravillosa hija. Elena reconoce que seguramente Stephen jamás habría considerado relacionarse sentimentalmente con ella, conociendo su origen, pero le suplica que finjan que ella es una persona mejor de lo que realmente cree ser. Admite que podría haber depositado su confianza en él, encontrando un compañero que la apoyara diariamente y a quien pudiera explicarle el significado de todos sus enigmáticos tatuajes. Sin embargo, con resignación, Elena concluye que las circunstancias ideales nunca se materializan, sin importar cuánto se anhelen. Por la noche, mientras Marigold duerme plácidamente, Stephen solicita a Elena que le permita acercarse emocionalmente a ella. Luego se marcha para completar pendientes laborales en su oficina, mencionando que probablemente pernoctará allí. Sube a su automóvil, pero cuando está por alejarse, Elena lo detiene impetuosamente.
con vulnerabilidad nunca antes mostrada, revela su identidad completa. Elena Holbrook, hija del temido rey del pantano, le confiesa que ocasionalmente escapa solitaria durante la noche porque se siente atrapada, como si no perteneciera verdaderamente a ningún mundo. Explica que experimenta dificultades para confiar en las personas porque constantemente le han dicho que aquel en quien más creía era en realidad un monstruo despiadado. Le muestra cada uno de sus tatuajes, explicando su significado. El que lleva en el cuello fue el primero que le realizó su padre después de su primera experiencia con la muerte. El del brazo conmemora un fracaso importante y el del estómago marca el lugar donde Jacob le enseñó a nadar. Pequeña Sombra era el apelativo cariñoso con que su padre solía llamarla. Tras compartir estas dolorosas verdades sobre su pasado, pregunta a Stephen si estaría dispuesto a conocerla realmente, comenzando con una cita genuina. Conmovido por su valentía y sinceridad, Stephen se aproxima y la envuelve en un abrazo protector. A partir de ese día, Elena toma la decisión de comenzar a confiar gradualmente en las personas que la rodean, empezando por Clark. Un día especial, lleva a Stephen y a Marigold a visitarlo. Al llegar, Clark se muestra encantado de conocer finalmente a la pequeña Marigold y Elena le asegura que hará todo lo posible para que eventualmente lo llame abuelo. Mientras acompaña a Marigold a observar los caballos en la propiedad, Elena examina nostálgica algunas fotografías donde aparece ella de niña junto a Clark y su madre. En el exterior, recuerdos fragmentados emergen de cuando su madre trabajaba diligentemente en el jardín. Durante la comida compartida, Clark captura momentos fotográficos para mostrarlos posteriormente a Marigold y relata aspectos de la complicada infancia que vivió Elena. Ya en privado, le revela a Elena que Jacob distorsionó muchas de las creencias tradicionales de su pueblo para adaptarlas convenientemente a sus propósitos retorcidos. Le advierte que el tatuaje que lleva en la mano no simboliza familia, como siempre creyó, sino posesión en el idioma Oipa, y le aconseja no confundir ambos conceptos. De regreso a casa, Marigold se queda dormida en el asiento trasero mientras Elena, en un gesto significativo, toma la mano de Stephen, demostrando que comienza a depositar mayor confianza en él. De repente, un coyote con solo 3 patas cruza repentinamente la carretera frente a su vehículo, imagen que perturba profundamente a Elena. Más tarde, durante la noche, Elena experimenta violentas pesadillas relacionadas con su padre que la despiertan sobresaltada. Buscando consuelo y protección, va en busca de Marigold para que duerma junto a ellos en la cama matrimonial. A la mañana siguiente, descubre tierra húmeda esparcida en el suelo de la casa, detalle que le resulta extremadamente sospechoso. Sale a inspeccionar los alrededores, pero no encuentra evidencia de intrusión. Al regresar, observa a su hija con los zapatos manchados de tierra y le pide que en el futuro se limpie adecuadamente los pies antes de ingresar a la vivienda. Stephen tiene programada una conferencia en Detroit esa misma tarde, por lo que se ofrece a dejar a Marigold en la escuela de camino. Se despide afectuosamente de Elena, advirtiendo que probablemente regresará tarde al hogar. Más tarde, Elena acude al mercado para realizar compras cotidianas cuando inesperadamente se le aproxima la madre de una amiguita de Marigold, preguntándole si podrían organizar un encuentro próximamente. Sin embargo, un sonido peculiar captura inmediatamente la atención de Elena. Es idéntico al producido por el instrumento artesanal que Jacob había fabricado años atrás. Alarmada, Elena busca por los alrededores al origen del sonido, pero no localiza a nadie sospechoso. Esa misma tarde, extremadamente preocupada, Elena instala campanillas alrededor de toda su propiedad para alertar sobre cualquier presencia que se aproxime. Adicionalmente, cierra meticulosamente todas las ventanas y asegura cada acceso a la vivienda. Por la noche, mientras Marigold realiza sus tareas escolares, Elena, consumida por la ansiedad, decide acostarla temprano en la cama y le lee un cuento hasta que la pequeña se duerme profundamente. Examinando fotografías de su madre, recuerda nostálgicamente cómo ella le confeccionó una muñeca que tenía el cabello similar al suyo. De pronto, el sonido agudo de una campanilla la sobresalta. Rápidamente abre su armario y extrae el cuchillo que su padre le obsequió. La campanilla vuelve a sonar,
por lo que Elena sale cautelosamente empuñando una linterna para investigar la causa. Tras una búsqueda tensa, solo encuentra un conejo inofensivo, pero súbitamente escucha un ruido proveniente del interior de la casa, lo que la hace correr desesperadamente de vuelta. Al entrar, descubre que se trata de Stephen, quien al ver a Elena empuñando un cuchillo ensangrentado se alarma visiblemente. Le cuestiona angustiado de quién es la sangre visible en la hoja, a lo que Elena responde que pertenece a un conejo. Stephen sugiere sensatamente que sería preferible contactar a las autoridades policiales en lugar de aventurarse en la oscuridad armada únicamente con un cuchillo. Intenta tranquilizarla asegurándole que Marigold duerme segura, que mantendrán todas las puertas cerradas y solicitarán vigilancia policial permanente. Más tarde, incapaz de conciliar el sueño, Elena llama a Clark para informarle inquietantemente que el conejo que encontró presentaba una herida en la cabeza, como si alguien lo hubiera matado deliberadamente antes de colocarlo en la trampa. Clark intenta mantener una perspectiva racional, pero Elena manifiesta su convicción de que su padre continúa con vida. Le confiesa que aquella noche, cuando fueron descubiertos saliendo del bosque, experimentó un miedo terrible porque Jacob no estaba junto a ella, pero luego apareció sorpresivamente. Ahora tiene la certeza de que ha regresado nuevamente a su vida. Clark le aconseja enfáticamente que debe eliminar definitivamente esa idea de su mente, pero Elena duda de su capacidad para lograrlo. A la mañana siguiente, inicia una investigación exhaustiva sobre prisioneros fugados y cadáveres no identificados. También indaga sobre posibles cómplices en la fuga penitenciaria que permanecen en paradero desconocido. Repentinamente, escucha a su hija llamándola desesperadamente. Sube corriendo las escaleras solo para descubrir que la pequeña simplemente no encontraba su mochila escolar. Sin embargo, algo inquietante capta su atención. En una maqueta que posee Marigold, observa dos muñecos fabricados con pequeñas ramas, idénticos a los que ella confeccionaba durante su infancia. Elena cuestiona alarmada a su hija sobre el origen de los muñecos, y Marigold responde inocentemente que pensó que había sido ella quien los confeccionó y colocó allí. Le pregunta si el hábitat en miniatura ha permanecido constantemente en su habitación, a lo que la niña responde afirmativamente. Esta revelación intensifica dramáticamente las sospechas de Elena respecto a que su padre continúa con vida. Inmediatamente saca a su hija de la casa y la conduce hasta su centro educativo, instruyéndole estrictamente que permanezca dentro del recinto escolar después de finalizar las clases, al menos hasta que Stephen o ella misma acudan a recogerla. Le ordena categóricamente que no acompañe a ninguna otra persona bajo ninguna circunstancia, independientemente de lo que le digan. Posteriormente se dirige a la oficina de Stephen para despedirse con un beso y solicitarle que recoja personalmente a Marigold después de la jornada escolar. Cuando Stephen le pregunta el motivo de esta petición inusual, ella responde enigmáticamente. Elena conduce su vehículo hasta adentrarse profundamente en un espeso bosque donde pernocta bajo las estrellas. Al amanecer, camina determinada hasta alcanzar un caudaloso río que atraviesa utilizando una canoa. Navega hasta llegar a una hermosa cascada que evoca recuerdos de su infancia, pues su padre se la había mostrado como un secreto especial, y ella había decidido bautizarla simplemente como Cascadas Elena. Después de recorrer considerable distancia a pie, finalmente regresa a la cabaña abandonada donde transcurrió su infancia. El interior muestra signos evidentes de abandono prolongado. Elena avanza hasta el fondo de la estancia y deposita ceremoniosamente las dos muñecas de ramitas, cuando súbitamente percibe la presencia de su padre detrás de ella. Ambos salen a dar un paseo nostálgico por los alrededores. Elena le pregunta directamente cómo logró localizarla, a lo que Jacob responde con naturalidad que nunca la perdió realmente de vista durante todos estos años. Llegan hasta un claro donde solían acampar durante los veranos para contemplar el firmamento y contar estrellas fugaces. Jacob pregunta a Elena cómo descubrió que continuaba con vida, y ella responde perspicazmente que fue gracias al coyote
de 3 patas que cruzó frente a su automóvil. Así como el animal, su padre había sacrificado estratégicamente sus 3 dientes de oro para simular su muerte y lograr escapar definitivamente del sistema penitenciario. Le cuestiona si compartió su teoría con alguien más, a lo que ella responde negativamente, aunque confiesa que habría deseado que Marigold la acompañara en este reencuentro. Sin embargo, Elena intuye que Jacob ya conoce bastante sobre su vida actual, pues evidentemente ha estado visitando su casa a escondidas. En ese momento, Jacob le muestra orgullosamente una canoa preparada y le revela su plan: llevarlas a ambas, junto con él, hacia territorio canadiense para que vuelvan a ser una familia unida como en el pasado. Sin embargo, Elena le asegura firmemente que ya ha construido su propia familia. Tiene una hija a quien adora y un esposo con quien ha edificado una vida estable y significativa. Jacob le pregunta con genuina curiosidad si es verdaderamente feliz con su nueva existencia, y Elena confiesa honestamente que no siempre experimenta felicidad plena. Rememora cómo a los 4 años podía cerrar los ojos y saber exactamente dónde se encontraba simplemente por el sonido del agua cercana, el aroma característico de los árboles y la textura del suelo bajo sus pies descalzos. Jacob menciona nostálgicamente que su vida en el bosque era perfecta. En ese instante, Elena recuerda vividamente aquel día en que observó a su padre junto a su madre y erróneamente creyó que la rescataba de ahogarse en el río. La cruda realidad era que Bethet había intentado escapar desesperadamente y Jacob estaba castigándola brutalmente por su osadía. No obstante, Jacob insiste en que nunca secuestró a Bethet, sino que ambos huyeron voluntariamente juntos. Afirma que acabó accidentalmente con la vida del hombre de la cuatrimoto, intentando únicamente desactivar el motor del vehículo. Elena lo contradice categóricamente, señalando que un cazador tan experimentado como él jamás fallaría a un disparo. Elena declara firmemente que este es el punto final de su historia compartida. Y aunque quizás no debería haber regresado a este lugar, se alegra de haberlo hecho para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Le suplica que nunca más se acerque a su familia actual, y con un último abrazo cargado de emociones contradictorias, se despide de su padre. Sin embargo, en el camino de regreso, se encuentra inesperadamente con Clark, quien llegó hasta allí porque Stephen lo contactó extremadamente preocupado por la ausencia prolongada de Elena. Clark tuvo una intuición certera después de la conversación telefónica que mantuvieron la noche anterior, lo que lo condujo hasta ese remoto paraje. Le pregunta directamente si Jacob se encuentra en las inmediaciones, a lo que Elena responde afirmativamente, pero asegura que ya se ha marchado definitivamente. En ese preciso instante, Jacob aparece sorpresivamente apuntando con un arma a Clark. Este también desenfunda rápidamente su pistola reglamentaria, pero Jacob consigue disparar primero, hiriendo gravemente a Clark, quien cae pesadamente al suelo. Elena corre desesperadamente para auxiliarlo, mientras Jacob se apodera del arma caída y comenta que Clark debió haber percibido algo sospechoso en sus palabras para aventurarse hasta ese lugar remoto. Yo soy Fercho Escobar. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y por supuesto, cuéntanos en los comentarios qué te pareció este resumen. ¿Te gustó la historia? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Te leemos siempre porque tus opiniones hacen crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.